¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Ahora estamos platicando con Martí Batres, un precandidato al gobierno del Distrito Federal por parte del PRD. Bienvenido, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias y gracias a TV Cable, estamos a la orden. Oye, pues una larga trayectoria ya como diputado local, diputado federal, secretario de Desarrollo y sobre todo presidente del PRD capitalino. En todas estas aristas, ¿tú cómo ves al PRD en el Distrito Federal? Siempre van a la puntera por ganarlo, sin embargo también hay encuestas que mencionan el riesgo de algunas delegaciones y poco a poco se va mermando este poder sobre la capital del país. Yo creo que el PRD está muy consolidado en la Ciudad de México, lo puede uno palpar en la calle, la gente está contenta con las políticas que se han aplicado en estos 14 años que lleva gobernando el PRD en el Distrito Federal. No hay que confiarse, hay que trabajar fuerte. Y yo creo que cada coyuntura es una oportunidad y es el espacio de una obligación para reiterar y refrendar la confianza de la gente. Y eso se hace con un buen trabajo, mientras tienes una responsabilidad pública, y en la campaña electoral con una buena campaña y una buena comunicación con la gente. El que sea el próximo jefe de gobierno del Distrito Federal va a ser el hombre más fuerte al interior del partido durante 6 años, sobre todo porque es un bastión. ¿Qué significa este reto para ti, ya que estás en la contienda, en la final, por ser el candidato? Pues yo he tenido varias responsabilidades públicas, siempre con mucha responsabilidad, siempre con sensibilidad. Cuando uno tiene este tipo de responsabilidades, sabe que encabeza un proyecto colectivo. Aquí no se trata solamente de una cuestión de aspiración personal, sino que uno está representando a muchos más, y esto siempre hay que tenerlo en cuenta. El PRD es un partido muy amplio. ¿De muchas tribus? De mucha gente, ¿no? Yo diría que la militancia PRDista ha trabajado mucho durante muchos años. Hay muchos que se encuentran en algún grupo, en alguna expresión del partido, pero hay mucha gente que no. La suma de todas sus corrientes es menor a lo que significa el PRD es mucho más. Hay muchos cuadros en las corrientes internas del PRD, pero hay mucha gente muy valiosa que no está en ninguna corriente. Y más allá del PRD hay muchos simpatizantes del PRD, de la izquierda, que no están encuadrados dentro de algún grupo y también quieren participar y son gente valiosa. Yo creo que hay que tener apertura para todas y todos. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los éxitos en el gobierno del Distrito Federal, en el gobierno de la capital? Bueno, a mí me ha tocado vivir de cerca varios de estos procesos. Cuando estuve en la Asamblea Legislativa, Cuauhtémoc Cárdenas era el jefe de gobierno. Entonces nos tocó ver cómo se iniciaron las políticas de disminución del robo de vehículos. Bajó el robo de vehículos de 165 a casi 100 vehículos. Fue una disminución muy considerable del robo de vehículos, después siguió bajando. Se creó el Promujer y los centros de integración de la mujer, las unidades de atención a la violencia familiar, la primera preparatoria pública, los grandes conciertos colectivos en el Zócalo. Con Andrés Manuel López Obrador se creó la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, la beca jefas de familia, el programa de rescate de unidades habitacionales. Con Marcelo Ebrard se crearon los programas de uniformes escolares, la beca Prepa Sí, los comedores comunitarios, un programa de mejoramiento de barrios que a mí me tocó coordinar todas estas políticas sociales siendo secretario de Desarrollo Social. Y después hay que mencionar también el tema del aliento a la bicicleta, por ejemplo, la disminución de los salarios de los altos mandos de los servidores públicos dentro del marco de una política de austeridad. Todo esto son logros que se han tenido en las administraciones perredistas en estos años, para mencionar algunos entre muchos más. Sin duda, la disminución de los salarios es un punto importante, pero también el apoyo a los más necesitados siempre ha sido una bandera muy de reconocerles, pero también es cierto que muchas familias pueden vivir básicamente a través de los programas sociales. Como secretario de Desarrollo Social, ¿no está excediendo el PRD, el gobierno del DF, en medidas clientelares? No hay ninguna medida clientelar aquí que se aplique. Hay derechos sociales de la gente. La alimentación es un derecho de la gente. Pero una mamá soltera... La educación es un derecho de la gente, la salud es un derecho de la gente y la obligación del gobierno es garantizar el ejercicio de esos derechos, porque si no son letra muerta. Si la Constitución dice que la salud es un derecho, pero mucha gente no tiene dinero para comprar medicinas,
tenemos que facilitar que la gente acceda a la atención médica gratuita domiciliaria o en los centros de salud y el acceso a las medicinas. Pero para poner un ejemplo, ¿no? Vivir de 15,000 pesos mensuales sin trabajar solamente por recibir la ayuda por parte de diferentes programas sociales. No, eso es imposible. Ojalá tuviéramos más recursos para programas sociales y llegáramos a un ingreso mayor, pero estamos todavía muy lejos de ello. Pero no tienen una base que un ciudadano pueda consultar donde podamos ver. Claro que sí. No está actualizada. Sí, claro. Al día de hoy no está actualizada. Constituimos en su momento el Sistema de Información del Desarrollo Social, donde vienen todos los programas sociales. No todos los programas sociales son transferencias como las que mencionas. O sea, no todos los programas sociales consisten en dar un recurso a personas, a colectividades de la población. Hay programas sociales que tienen que ver con concientización, con otro tipo de elementos de otro tipo. Pero si sumamos todos los programas sociales que hay, que te implican una transferencia económica, esto más o menos es un monto de unos 15,000 millones de pesos, de un presupuesto de 137,000 millones de pesos. Entonces, como verás, es una parte todavía modesta del presupuesto general. Y todavía hay políticas sociales que realizar. Por ejemplo, tenemos problemas de incidencia de pobreza importante en familias con niñas y niños menores de 4 años de edad. Ahí hay más incidencia de pobreza entre más niños pequeños haya, porque los niños pequeños todavía no acceden a los programas sociales, porque los programas sociales llegan básicamente a las escuelas. Entonces tenemos que generar ahí otro tipo de políticas sociales. Tenemos que enlazar políticas sociales con políticas de empleo, con políticas de trabajo y con políticas de educación. Pero todavía tenemos mucho que hacer. Por ejemplo, todavía estamos muy lejos del bachillerato universal. Todavía hay una gran cantidad de rechazados de las instituciones de educación superior en el DF. Una vinculación con Entonces, el empleo. Necesitamos que crezca la cobertura educativa para que los jóvenes tengan acceso a la educación. ¿Cómo podemos vencer la delincuencia? Con más trabajo, con más educación y con medidas de seguridad pública, combinando todos estos elementos. Frente a una crisis económica mundial pues que ya está amenazando, ¿cómo continuar con estos programas sociales aquí en el Distrito Federal sin endeudamiento? ¿No están en riesgo estos programas? No, el gobierno de la ciudad cada vez depende menos del endeudamiento. En los últimos gobiernos del PRI, la deuda llegó a representar el 15% del presupuesto. En cambio ahora, la deuda representa el 2% del presupuesto total de cada año. Entonces, no dependemos de la deuda es un porcentaje muy pequeñito de los ingresos que tiene el gobierno del Distrito Federal. Y no se puede utilizar deuda para políticas sociales, porque luego hay mucha desinformación al respecto. La deuda solo se puede utilizar para generar infraestructura, como obras como el metro, obras en las que se pueda recuperar los recursos que se invirtieron. Hemos visto los dos últimos gobiernos con muchas obras nuevas que están mejorando de alguna manera la calidad de vida aquí en el Distrito Federal. En caso de que usted llegara a ser el jefe de gobierno, veríamos igual un gobierno de obras o de desarrollo social. ¿Cómo sería? Bueno, hay que combinar varios puntos. Para mí, por un lado, hay que poner en primer lugar el tema del trabajo y el empleo. Yo propongo crear el Banco de la Ciudad de México para financiar empresas públicas, privadas, sociales, un gran programa de economía social con cooperativas, empresas sociales juveniles, un programa emergente de empleo para contratar a decenas de miles de desempleados para el embellecimiento y la limpieza de la ciudad. Entre otras medidas, hay que hacer un corredor cultural, turístico-cultural en el oriente, hay que facilitar la inversión en turismo, gastronomía, vestido, informática, entre otras medidas para generar trabajo. Al mismo tiempo, creo que es importante fortalecer determinados derechos sociales. Ya tenemos un conjunto de derechos sociales, pero hay que hacer otras cosas al respecto. Y programas sociales que puedan generar infraestructura social, como el mejoramiento de barrios, que genera la construcción de centros comunitarios, plazas cívicas, parques, espacios públicos, o por ejemplo los comedores comunitarios que generan comunidad, reconstrucción del tejido social, solidaridad, infraestructura social, fuentes de empleo. Entonces, tengo una idea amplia de cómo vincular políticas sociales con políticas económicas. Entonces, primera prioridad, economía y trabajo. Y esto, ligarlo, vincularlo con las políticas sociales para que el crecimiento económico genere bienestar social. ¿Cómo evitar que el Distrito Federal se convierta no solamente en el lugar de tránsito de las rutas del narco y evitar que se establezcan aquí la operación de los cárteles?
Bueno, si hay un lugar donde se ha podido mantener la tranquilidad es la Ciudad de México. Se deben mucho a las políticas sociales, también a medidas de seguridad pública que se han tomado. Ahí lo que necesitamos son medidas de inteligencia, fundamental, el seguimiento del financiamiento de la delincuencia organizada. ¿Se negocia con el crimen aquí en el Distrito Federal? No, de ninguna manera, ni se debe hacer. Con el crimen no se debe negociar. Yo estoy totalmente en contra de ello y no se hace. Al crimen se le debe de perseguir y castigar, pero además se debe prevenir, es decir, hay que generar las condiciones para que no haya criminalidad. ¿Y por qué? Porque el narcotráfico no solamente es un grupo de mafiosos, el narcotráfico es una economía también, desgraciadamente, que ha crecido a costa de una economía paralizada en recesión que hay en el país. Por esa razón es muy importante que generemos una economía fuerte, ¿no? En la medida en que la economía crezca, disminuye también la presencia del narcotráfico. ¿La creación de una policía única es una opción? Bueno, aquí hay un mando único local, pero no hay que dejar de ver los diversos niveles. Yo incluso propongo un cuarto nivel para la policía. Creo que los comités ciudadanos deben tener control sobre una parte de la fuerza policíaca, a nivel nacional, estatal, municipal, y también debe haber un cuarto nivel que es el nivel vecinal que estoy proponiendo. Comités ciudadanos con atribuciones en materia de seguridad pública. ¿Cómo conformaría su gabinete? Bueno, yo hice algunas propuestas. Claro que la difusión de un gabinete ya se hace en el momento de que se toma posesión, pero ya señalé que invitaría a Paco Ignacio Taibo como secretario de Cultura, a Pablo Gómez como secretario de Gobierno, invitaría a Alfredo el Zurdo Ortiz como director del Instituto del Deporte, también invitaría a Marta Lamas como directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, entre otras decisiones que tomaría. Invitaría a Clara Brugada, la delegada de Iztapalapa, como secretaria de Desarrollo Social. Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de la Procuraduría Capitalina, ¿podría ingresar cuadros de otros partidos? Por supuesto que en el gobierno debe haber personas que pertenezcan a diversas formas de pensar. El gobierno tiene que ser amplio. Lo que sí hay que cuidar es que vayamos en la misma ruta. Y la ruta que se ha venido construyendo es una ruta de equidad, una ruta de igualdad, de bienestar social. Eso es lo que hay que cuidar. México es uno de los países más desiguales del mundo. Es decir, en México encontramos desde los extremadamente ricos hasta los extremadamente pobres. Y no es que todos debamos ganar lo mismo, pero las diferencias hay que acortarlas. Es decir, los polos sociales hay que acortarlos, porque entre más lejanos estén los polos sociales, más tensión tendremos. ¿Qué harían para no perder las delegaciones que ya se empiezan ahí a tambalear? Yo no veo delegaciones tambaleando, pero creo que hay que trabajar bien en todas, ¿no? Al contrario, los medios de comunicación que han publicado encuestas señalan que de ser las elecciones en este momento, el PRD volvería a ganar en todas las delegaciones donde gobierna, y hasta podría recuperar alguna como Coajimalpa o Miguel Hidalgo. ¿Coyoacán? Coyoacán también. Es decir, hay certidumbre. No hay que confiarse, hay que trabajar. Pero no veo a una oposición siendo mayoría en otras delegaciones. ¿Qué pasa si usted no es el gallo del PRD? Bueno, ¿Sería como el jefe de gobierno legítimo? Vamos a esperarnos a la encuesta, ¿no? Yo siempre he ayudado a que gane el PRD en el Distrito Federal y en el país. Pero haría manifestaciones, lo que vimos un poco en el 2006 a nivel federal, o más bien se sumaría a quien fuera el candidato de la izquierda. Pues yo espero que todos me apoyen una vez que gane la encuesta, ¿no? En caso de que pierda. Por eso primero vamos a hacer la encuesta. Por eso digo que si a tu casa llega la encuesta, Martí Batres es la respuesta. No, bueno, ya, aquí el comercial. ¿Qué evaluación hace de la jefatura de gobierno actual con Marcelo? Bien, Marcelo ha sido un buen gobernante. Y lo digo yo que he tenido alguna diferencia con él, pero mi evaluación es positiva. Me parece muy bien lo de el impulso a la bicicleta, las calles peatonales, el rescate de espacios públicos. Me parece muy bien la búsqueda de espectáculos culturales de acceso gratuito para la gente común. Me parece muy bien lo que se ha hecho en materia de transporte para disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero. Me parece bien los programas de comedores comunitarios que me tocó a mí aplicar, o de mejoramiento barrial. También me parece muy bien el impulso a la beca Prepa Sí. Creo que hay muchas cosas positivas en el gobierno de Marcelo Ebrard.
Bueno, muchísimas gracias. Danos unos minutos y ya volvemos a esta entrevista con Martí Batres. Gracias.